Buenas tardes, bienvenidos al canal Aprendemos de Todo. Continuamos con el libro La Matemática Escolar, capítulo número 2, los números naturales y el sistema de numeración de Horacio Scovich, la parte 2. Es decir, de este capítulo tenemos en el canal la parte 1, dentro de la carpeta que se llama Libro La Matemática Escolar. Perfecto. Vamos a continuar con el apartado Las reglas y las características de nuestro sistema de numeración. Pero en esta parte nos vamos a focalizar en las diferencias entre la numeración escrita y la numeración hablada o oral. ¿Por qué? Oral. Cuando hablamos en la parte número 1 de las reglas y características, nos referimos a todo lo que es escrito. Sin embargo, tenemos que entender que el primer contacto que tiene el niño con los números es en forma oral. Por lo tanto, debemos trabajar la oralidad. ¿Cómo? Teniendo en cuenta estas diferencias, ¿sí? Numeración hablada. Así se refiere Horacio Scovich. Dice, posee otras características. Al enunciar un número, se explicita la descomposición aditiva y o multiplicativa de los números. Ya lo explico. Al enunciar un número, se explicita la descomposición aditiva y o multiplicativa de los números. Es decir, cuando un niño dice 31, ese i significa más. 31 es lo mismo que 30 más 1, ¿sí? Perfecto. Otra característica de esta numeración hablada es, no es posicional. Es decir, ¿a qué me refiero no es posicional? Cuando hablamos, por ejemplo, hacemos un dictado y decimos 51, es muy probable que el alumno haga esto. ¿Por qué? Porque entiende 50 y 1. Entonces, ¿cómo hacemos para trabajar este error en el niño, pero que él se dé cuenta? Y le podemos decir, bueno, pero antes del 51, ¿cuál está? Y el 50. Y después, y el 52. ¿Y qué pasa? ¿Por qué este tiene 3 cifras y este tiene 2? Él solo va a llegar a la conclusión de que hubo un error en la escritura de ese número, ¿sí? Bien, pero es importante que ellos se den cuenta y no el docente diga, no, esto está mal, ¿bien? Sino trabajar en el error. Bien, otra diferencia, la conjunción y representa adición, que es lo que les decía recién. La conjunción y representa adición. Bien, ¿cuáles son los obstáculos que vamos a tener cuando enseñamos la numeración escrita en relación a la numeración hablada? Por ejemplo, el 21, el 31, el 41, que es lo que les decía cuando ponen el 50 y ponen el 1, ¿sí? Son números que al decirlos decimos 50 y 1, pero eso es una adición, no es que va el 50 y el 1. Entonces, les decía, el 21
31, etc. Otro de los obstáculos puede ser el 12, el 13. ¿Por qué? Porque si pensamos en la palabra 12, empieza con 2. ¿Sí? Si nos remitimos a la pronunciación, no empieza con 1. Entonces, esto lo debemos trabajar. Lo mismo con el 11, con el 13. 13, ¿sí? No empieza con el 3, empieza con el 1. Sin embargo, ya cuando hablamos de 30, 40, 50, sí podemos entender como que empieza con lo que se pronuncia. Bien. Vamos a continuar ahora con las diferencias entre los recursos de enseñanza y nuestro sistema de numeración. ¿Por qué? Él destina toda una explicación sobre el trabajo con el material concreto. ¿Por qué? Porque tiene limitaciones este trabajo con material concreto. ¿A qué me refiero con trabajo con material concreto? Primero y principal, voy a destacar algo que he observado. He visto docentes que hacen lo siguiente. El cuadrado representa los unos. El triángulo representa los dieces, ¿sí? Y no sé, así por colores, ¿verdad? Y el círculo representa los cienes. Bien, esto no. Por favor, esto no. ¿Por qué? Porque el niño tiene que aprenderse de memoria los números, los colores, las figuras. Entonces, esto no tiene ningún sentido. Por favor, sí tiene sentido el agrupamiento. ¿A qué me refiero con agrupamiento? A ver, si yo tengo un cuadradito, tengo uno. Si tengo 10 cuadraditos iguales a estos, ustedes, perdonen el dibujo, ¿no? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿sí? Tengo 10 cuadraditos. Y si del mismo tamaño, pero de 10 por 10, ¿sí? ¿Cuántos cuadraditos voy a tener? 100. Bien, esto sí. Porque aquí existe, ¿sí?, una observación empírica y experimental de que acá hay un cuadrado, acá hay 10 y acá hay 100. De ahí, si los quieren trabajar con colores, me parece perfecto, ¿sí? Pero tenemos que entender que cada 10 cuadraditos hay un 10 y cada 10 palitos de 10 cuadraditos hay un 100, ¿sí? Perfecto. Entonces, acá es cuando trabajamos en lo que les decía recién, las diferencias de las representaciones con el material concreto. Entonces, si trabajo en el primer ciclo con este material o con palitos, etcétera, tapitas, todo lo que sea observable, tengo que tener en cuenta en estas diferencias entre recursos de enseñanza y nuestro sistema de numeración, lo siguiente. Primero, las representaciones tienen solo 3 signos, unidades, decenas y centenas. Lo vieron recién, ¿sí? Entonces, las representaciones solo tienen 3 signos, unidades, decenas y centenas. No puedo trabajar los miles porque si no tendría un cuadrado gigante de material. Entonces eso es una limitación de mi material concreto. Otra limitación, no son posicionales. ¿A qué me refiero con esto? Si yo a un niño le digo, bueno,
el 123. Hacémelo con material. Perfecto, el niño va a hacer primero un cuadrado grande, que es el del 100. Después va a hacer 2 líneas largas, que serían los de los 10. Y después me va a hacer 3 cuadraditos. Bien, perfecto. Acá no hay posiciones. Acá, en este material, no existe el valor posicional de un número. Entonces, eso es una limitación del material. Otro más. No son multiplicativos, solo aditivos. No son multiplicativos, solo aditivos. ¿A qué me refiero con multiplicativos o aditivos? Me refiero a lo siguiente. Cuando voy a descomponer un número, cualquiera sea, pongamos uno sencillo, el 52. ¿Sí? Yo puedo descomponerlo en forma aditiva y decir 50 más 2. Ahí tengo una adición, una suma. Y en forma multiplicativa puedo decir 5 por 10 más 2 por 1. Ahí tendría una forma multiplicativa. Cuando trabajo con representación de material concreto, ¿sí?, manipulable, solo estoy trabajando la descomposición aditiva, no la multiplicativa. Bien, continuamos con otra limitación. Sí tenemos que entender algo. No estoy diciendo que no trabajen con el material, o sea, no es lo que Horacio Iscovich quiere expresar, sino que debemos saber cuáles son las limitaciones que tenemos al trabajar con material concreto. Otro tema, no incluye el 0. No incluye el 0. Que en las reglas de nuestro sistema de numeración escrito es necesario porque ocupa una posición. Bien, entre dos representaciones con la misma cantidad, al no ser posicional, la ubicación no es importante. Eso es otro tema. La ubicación, como les expliqué recién, no es importante. Por lo tanto, no van a poder trabajar la comparación, ¿sí? Sin embargo, hay una posibilidad. Que yo le diga al niño, bueno, a ver, vamos a representar con material estos números para ver cuál es mayor y cuál es menor. Entonces le diga 125 y 51. Entonces, al ponerlo en cuadrado, el niño en los 100 me va a hacer un cuadrado grande. En los 10 me va a hacer 2 tiritas y en los 5 me va a hacer 5 cuadraditos. Cuando compare el número que este tiene 2 cuadrados grandes, quizá trabajándolo así, registrando en el pizarrón o en los cuadernos, pueda darse cuenta cuál es mayor. Bien, continuamos. No se verifica que entre dos representaciones de diferente cantidad de símbolos sea el mayor el que tiene más símbolos. Nuevamente no se verifica, ¿por qué? Porque el niño puede juntar ese material de forma desordenada y siempre le va a dar en forma correcta, pero no puedo comparar cantidades, ¿sí? Entonces, no puedo comparar números de diferentes cantidades de cifras. Perfecto. Dicho esto, vamos a continuar en la parte número 3 con el siguiente apartado que dice el sistema de numeración y las operaciones. Si te sirvió el video, regálame un me gusta, suscríbete y comparte. Si necesitas alguna clase online o contactarte con nuestro canal, puedes hacerlo a través de nuestro mail aprendemosdetodo123@gmail o nuestras redes sociales TikTok e Instagram. Muchas gracias.